Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a nuestra mesa de trabajo dentro del ciclo Argumentando los Derechos Humanos. Tenemos hoy una mesa espléndida que es el tema la cooperación internacional en materia de derechos humanos. Reitero la bienvenida a todas y a todos en nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de su presidente, el licenciado Luis Raúl González Pérez, y de la directora general de este Centro Nacional de Derechos Humanos, la doctora Julieta Morales Sánchez. Decíamos que tenemos una mesa con académicos de mucho prestigio y que dominan este tema que es muy interesante. Ellos son la maestra María del Sol Sánchez Rabanal, el doctor Juan Pablo Prado Layande y la doctora Valeria Marina Valle. Vamos a explicar la mecánica de nuestra mesa. Cada uno de los expositores de esta tarde van a dar su ponencia durante 15 minutos y después vamos a tener una serie, es decir, el segmento de preguntas y respuestas a fin de que ustedes puedan formular las interrogantes que tengan, las pueden anotar en las papeletas que están en los asientos, pero si alguien lo prefiere hacer de viva voz, con mucho gusto le pasamos un micrófono para que nos diga cuál es su duda. Va a abrir esta mesa el doctor Juan Pablo Prado Layande y voy a permitirme leer una síntesis curricular del doctor Prado. El doctor Juan Pablo Prado Layande es doctor en Relaciones Internacionales y Unión Europea y magíster en Cooperación Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, cuyas respectivas tesis se dedican a la cooperación internacional en derechos humanos. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Puebla en la licenciatura de Relaciones Internacionales y en la maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, en donde es actualmente coordinador. Fue profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México en la asignatura Cooperación Internacional. Ha sido profesor visitante en Brasil, España y Colombia, y para la Secretaría General Iberoamericana en cursos para funcionarios de Cooperación Internacional de Iberoamérica. En la Secretaría de Relaciones Exteriores estuvo a cargo de la Subdirección de Cooperación con África y Medio Oriente y en la Secretaría de Educación Pública, en la Dirección General de Relaciones Internacionales, fue responsable de la Dirección de Relaciones Multilaterales. Trabajó como stagiaire en Europa Day, la Agencia de Cooperación del Desarrollo de la Comisión Europea de Bruselas. Redactó su tesis doctoral en la Universidad de Sussex, Reino Unido. Ha sido consultor para la Organización de las Naciones Unidas en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Universidad de las Naciones Unidas, la Unidad de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las Agencia Española, Mexicana y Alemania de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Sistema Económico Latinoamericano y el Caribe, CELA, TASTIC, On South-South Cooperation, Oxfam, México, entre otros. Por solicitud de la Fundación Carolina, elaboró el Policy Paper, la condicionalidad de la ayuda y el enfoque en derechos humanos, propuestas prácticas para la cooperación española, financiado, el cual constituye la guía del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación de España en el ámbito del vínculo entre la política exterior, la cooperación internacional y los derechos humanos de ese país europeo. En 2009, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, organismo especializado de la OEA, le otorgó la medalla Wallace W. Atwood por sus contribuciones al estudio de la cooperación internacional. En 2016 recibió en Madrid el primer lugar del Premio Iberoamericano a la Investigación en Cooperación Sur-Sur y Triangular, conferido por el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, adscrito a la Secretaría General Iberoamericana. Es responsable del contenido del primer curso sobre cooperación internacional para el Servicio Exterior Mexicano y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México desde el año 2009. Queda en el uso de la palabra el doctor Juan Pablo Prado Layande. Por favor, doctor. Muchas gracias, Arturo. Buenas tardes. Me alegra estar aquí.
pesar de la lluvia lo conseguimos todos. Y además me alegra estar en este panel con personas especialistas en cooperación, con quienes de una forma u otra he trabajado, convivido, aprendido. Siempre es un gusto estar aquí para compartir conocimiento y aprender de manera reversible. Bien, voy a hacer referencia al vínculo entre cooperación internacional y derechos humanos desde una perspectiva sistémica, general e histórica. Y por eso se me otorga el privilegio de ser el primer ponente. Bien, el vínculo entre cooperación internacional y derechos humanos cobra hoy en día, yo diría, una relevancia particular, relevante. En particular, considerando la actual crisis nacional e internacional en derechos humanos. Por ejemplo, el Global Wealth Report del año 2015 señala que el 0.7% de la población mundial es dueña del 45.2% de la riqueza total, mientras que el 10% más acaudalado posee el 88% de los activos de todo el mundo. Oxfam, por su lado, indica que las 80 personas más ricas del mundo, que caben en un autobús, contienen tanta riqueza como la mitad más pobre de la población, es decir, 3.500 millones de personas. Inequidad creciente, en pocas palabras. En marzo del año pasado, Stephen O'Brien, el secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y Emergencias, señaló que el mundo padece la peor crisis humanitaria de la historia solamente después de la Segunda Guerra Mundial. En pocas palabras, estos elementos sustentan que en efecto los derechos humanos y por ende la cooperación internacional para promoverlos es un tema fundamental de la agenda global y nacional. La cooperación internacional en derechos humanos inicia formalmente su instrumentación a mitad del siglo pasado, en 1945, en el marco de lo que se le denomina la internacionalización de los derechos humanos. El artículo 1 de la Carta de San Francisco, que establece a la ONU, establece como prioridad instrumentar cooperación internacional para el desarrollo y la protección de los derechos humanos. Sin embargo, el inicio de la cooperación coincidió con el comienzo de la Guerra Fría, un contexto histórico difícil de contención bipolar en donde el desarrollo y por ende los derechos humanos en la práctica no fue prioritario. En este contexto, la seguridad de los estados estaba por encima de la seguridad de las personas y por ende de los derechos humanos de los individuos. Sin embargo, en esta época, los 45 años que duró la Guerra Fría, los derechos humanos tuvieron cierta relevancia en términos de, al menos, codificación, a través de instrumentos del derecho internacional, la Declaración Universal del 48, los pactos. Bueno, ese facilitó la conformación de un acervo, al menos doctrinal, jurídico, que sería la base de un posterior fomento más álgido de los derechos fundamentales. Yo diría que el clímax de este proceso de internacionalización básico inicial de los derechos humanos durante la Guerra Fría fue la Declaración del Derecho Humano al Desarrollo, en donde se establece básicamente que el desarrollo en términos integrales es un derecho humano. Cito, el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en el desarrollo económico, social, cultural y político. Dicho de otra forma, a través de esta declaración del 86, el bienestar de las personas es un derecho humano, universal y por ende debe ser promovido a través de la cooperación internacional. Terminó la Guerra Fría, la década de los 90, y los derechos humanos se reposicionaron en la agenda internacional. Y ante ello, en consecuencia, la cooperación internacional a favor de los derechos humanos también tomó fuerza.
De hecho, a partir de esta etapa histórica, los derechos humanos se convirtieron objetivo, por un lado, y requisito de la cooperación internacional. Fue una solicitud por parte de países donantes, países ricos y organismos internacionales para conceder cooperación internacional. Fue una obligación, fue un propósito y fue a su vez una exigencia. Si un país en principio no promovía derechos humanos y democracia, quedaba fuera, en principio, de la cooperación internacional para el desarrollo. Esto fue un cambio trascendental respecto a la etapa anterior, porque antes se proveía a los receptores de cooperación internacional independientemente de su estatus en el ámbito de la democracia y los derechos humanos. No era un requisito, porque la cooperación durante la Guerra Fría se concedía sobre todo desde una perspectiva política, ideológica y geoestratégica, bajo la lógica de la contención bipolar. Estados Unidos ofrecía cooperación a sus aliados sin que en realidad importaran derechos humanos, y la Unión Soviética hacía exactamente lo mismo. En el nuevo orden internacional, tras el nuevo orden internacional de los 90, supuestamente los derechos humanos finalmente sí serían una condición, objetivo, requisito fundamental de la denominada nueva arquitectura de la cooperación internacional para el desarrollo. ¿En qué consistió este cambio? Pues en que los gobiernos del norte y organismos internacionales priorizaron a los derechos humanos, los cuales fueron ignorados en el pasado, para volverse, como señalé, una condición fundamental para ofrecer cooperación. En la práctica, ¿esto en qué consistió? Pues muy fácil. Aquellos países que en verdad promovían democracia y derechos humanos dentro de sus respectivos territorios recibirían más o igual cooperación internacional. Y aquellos países del sur que no promoviesen estos valores universales serían, en principio, sancionados. El juego o el esquema de zanahorias y los garrotes, los incentivos y los castigos, en donde los derechos humanos serían el criterio fundamental de asignación, en principio, en términos, digamos, doctrinales. En pocas palabras, desde entonces se ligó a la cooperación internacional para el desarrollo respecto a los derechos humanos. Esto suena bien en principio, suena como una regla del juego adecuada, lógica, sensata, a la luz de que los derechos humanos son universales y se deben de respetar por igual en todo el planeta. Sin embargo, la cooperación internacional para el desarrollo es un instrumento de política exterior de los países, de los donantes. Y cuando un instrumento como la cooperación es una herramienta de política exterior, pues no siempre se promueven los derechos humanos como se debe, porque hay otros intereses políticos, económicos y estratégicos por encima de los derechos humanos. La high politics por encima de la low politics, de los derechos humanos. ¿Y qué ocurrió en la realidad? Más allá de estos preceptos adecuados de promoción universal de los derechos humanos vía cooperación internacional, volvimos a caer al esquema de la discrecionalidad o del doble rasero, es decir, sí, se castigaba a ciertos países que no promovían derechos humanos en sus territorios, pero no se hacía lo mismo con otros países más grandes, más importantes del sur, que igualmente tampoco respetaban los derechos humanos. Es decir, se realizó una estrategia de doble rasero en donde los derechos humanos no fueron promovidos como en principio deberían incentivarse a escala global. Por tanto, la cooperación internacional en derechos humanos se convirtió en un tema polémico, complejo, en donde por un lado se proveía de cooperación a ciertos países que incluso no respetaban los derechos humanos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, los derechos humanos en la práctica no son una condición fundamental de provención de la cooperación internacional, dado que ofrecer cooperación básicamente responde a intereses políticos, económicos y geoestratégicos y no siempre con base en intereses desarrollistas o de fomento a los derechos humanos. Y por otro lado, sí se le exigió a ciertos países incentivar derechos humanos y democracia, y si no lo hacían, se les cortaba el flujo de la ayuda. Pero ¿saben a qué países se les comenzó a sancionar más que a otros?
En efecto, a los países más pequeñitos, sobre todo africanos, que históricamente nunca supieron o valoraron respetar derechos humanos, no lo hicieron después del fin de la Guerra Fría, no sabían cómo hacerlo, o no les interesaba, o no habían entendido el cambio en principio de la lógica del nuevo contexto global, y esos países sí se les comenzó a sancionar, pero no se les sancionaba a otros que por su relevancia política, económica y geoestratégica tampoco respetaban derechos humanos. Estoy pensando en China, y al contrario, se les proveía de más cooperación. En pocas palabras, no es tan fácil en realidad vincular derechos humanos con cooperación internacional. Y aquí la pregunta clave ¿es posible promover derechos humanos a través de cooperación internacional más allá del juego entre sanciones e incentivos? Y la respuesta es, bueno, sí es posible promover derechos humanos vía cooperación internacional, siempre y cuando se salven algunos problemas inherentes a este asunto. ¿Cuáles son los problemas inherentes al vínculo cooperación internacional de derechos humanos? Uno, concordancia en términos de qué son los derechos humanos. Aunque están codificados, unos países entienden derechos humanos más desde cierta perspectiva y otros países promueven otros derechos humanos. Hay un relativismo de los derechos humanos, ¿no? Son importantes, sí, pero unos son más que otros en determinados contextos, sociedades, países, etc. Hay una selectividad, como señalé, espacial, temporal y conceptual de los derechos humanos. ¿Son universales? Sí, pero en la práctica unos derechos humanos son más promovidos que otros, o dicho de otra manera, ciertos derechos humanos son más olvidados que otros, en función de la óptica del proveedor de cooperación internacional o de quien califica y sanciona a terceros. Por tanto, la promoción de los derechos humanos vía cooperación es también un asunto político, es un asunto, digamos, subjetivo y que puede caer bajo los preceptos de la política exterior de quien ofrece o quita cooperación internacional. Es decir, hay una variación pragmática respecto a qué son derechos humanos dependiendo al país referente. Por tanto, hay discrecionalidad. Yo a esto le llamo el lado oscuro de la cooperación internacional, en donde, en principio, promover estos derechos fundamentales vía cooperación no siempre se hace a través de esquemas transparentes, sino que busca otros propósitos no tan claros en el escenario internacional. Para quien guste, tengo un libro a ese respecto, El lado oscuro de la cooperación internacional, que básicamente señala que lo que en principio debería ser transparente, ético, solidario, promover a nivel global derechos humanos, en varias ocasiones se transforma en lo contrario. La promoción de los derechos humanos puede volverse un instrumento de persuasión y de intromisión en asuntos internos. En realidad, y ya con esto voy terminando, incentivar derechos humanos vía cooperación internacional no es una prioridad por parte de los donantes del mundo, ni siquiera de aquellos que dicen que son paladines de la promoción universal de los derechos humanos. Estados Unidos le destina un 0.26% de los montos de cooperación a incentivar derechos humanos en terceros países y la Comisión Europea apenas y el 1.2%. En realidad, a estos grandes donantes, promotores en principio de los derechos humanos, no ejercen acciones a la altura de sus compromisos. Gordon Crawford dice que esto es así porque en realidad los donantes de cooperación internacional dedicados a los derechos humanos dedican tan poquito interés y recursos a favor de este propósito para decir que hacen algo a favor de los derechos humanos y no en sí para fomentarlos de manera adecuada. ¿Cuáles son las condiciones para promover la eficacia de la cooperación internacional en derechos humanos? Porque aquí la noticia alentadora, sí es posible, es plausible promover derechos humanos vía cooperación internacional, pero a través de algunas condiciones. Uno, bien importante, y con esto termino, que la cooperación sea estrictamente complementaria, que sea el empuje extra, que acompañe procesos, que ofrezca opciones y que no dicte derechos humanos de manera lineal o autoritaria desde fuera. Dos, que el oferente de cooperación y el socio en desarrollo trabajen juntos, junto con gobierno y autoridades civiles, que se establezcan en el ámbito de derechos humanos objetivos claros, que exista mutua apropiación de qué derechos humanos se van a fomentar. Una mezcla
pragmática, yo diría entre zanahorias y garrotes en función del comportamiento de los países receptores o de los socios al desarrollo. Porque cuando no se cumple preceptos en derechos humanos, la comunidad internacional también tiene que responder. Y sobre todo resaltando que las sanciones económicas, cuando un país no respeta los derechos humanos, no suelen ser estrategias eficaces al amparo de la cooperación internacional de los derechos humanos. En pocas palabras, concluyo, la cooperación internacional en derechos humanos sí puede ser importante, pero solamente con un ejercicio complementario que acompañe procesos nacionales previamente instrumentados. Y ciertamente que cuando un país como México pasa por problemas en el ámbito del respeto a los derechos humanos, países como el nuestro, México en este contexto, debe ser particularmente receptivos a los recursos y estrategias y socios de cooperación internacional que nos pueden acompañar, orientar para salir avante de esta crisis tan enorme en derechos humanos, insisto, internacional y nacional. Solamente no olvidar que Trump retiró a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hace un par de meses y que por tanto es un tema hoy en día complejo de las relaciones internacionales, el impulso a los derechos humanos vía cooperación internacional, pero países como el nuestro debe ser particularmente, yo diría, receptivo, insisto, a la existencia de países que ofrecen cooperación en este ámbito de organismos internacionales que nos pueden, digamos, facilitar que por nosotros mismos reencontremos el camino para definir políticas públicas activas a favor de los derechos humanos de los mexicanos. Y en este sentido, confío y espero que el próximo gobierno sea receptivo respecto a justamente las oportunidades que ofrece la cooperación internacional para la promoción y el respeto de los derechos humanos. Yo concluyo. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Juan Pablo Prado Layande, que es coordinador de la Maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias, doctor. Es el turno ahora de la maestra María del Sol Sánchez Rabanal, que es especialista en esta importante materia. Vamos a dar una a dar lectura a una síntesis curricular de la maestra Sánchez Rabanal. Ella es asociada del Programa de Gobernabilidad Democrática, Punto Focal de Género y Punto Focal de Derechos Humanos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Es maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con estudios en integración europea. Actualmente cursa el doctorado en Derechos Humanos. Su experiencia profesional se centra en temas de cooperación internacional, desarrollo, derechos humanos y género. Anteriormente se desempeñó como directora de cooperación multilateral y con organismos internacionales en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en donde desempeñó otros cargos relacionados a la cooperación con el sistema de las Naciones Unidas. Ha sido representante de México ante diversos foros internacionales, como en el Comité de Cooperación Sur-Sur de la CEPAL, la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, entre otros. Adicionalmente, la maestra fue reconocida por la Unión Postal Universal y la UNESCO con el segundo lugar internacional del Concurso Juvenil Internacional de Composiciones Epistolares en 1998 y como ganadora representante de México en el certamen Millennium Dreamers, auspiciado por Disney, McDonald's y la propia UNESCO. En ambos casos fue seleccionada por la labor realizada en promoción y defensa de los derechos humanos. Queda en el uso de la palabra la maestra Sánchez Rabanal. Por favor, maestra. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias al Centro Nacional de Derechos Humanos por invitarme a esta ponencia que une dos de mis más grandes pasiones, los derechos humanos y la cooperación internacional. La tercera es género y ya la verán en el transcurso de la presentación porque no podía dejarlo fuera, entonces también metí
un poco de cuestiones de género, y muchas gracias a los ponentes, me da muchísimo gusto compartir mesa con ustedes. Le di un poco un giro a la presentación. El tema, como saben, es cooperación internacional en materia de derechos humanos, pero yo soy fiel creyente de que toda la cooperación internacional debe tener una perspectiva de derechos humanos. Y mi idea es darles a ustedes, como interesados en cuestiones de cooperación internacional y derechos humanos, herramientas para que puedan utilizar los derechos humanos en cualquier ámbito de la cooperación internacional. Y creo que esto responde un poco a las preguntas que nos presentaba el doctor Juan Pablo, porque pues no es solo cooperación en materia de derechos humanos, sino cómo podemos utilizar la totalidad de la cooperación para promover y garantizar derechos humanos. Primero un poco de historia, no profundizo mucho porque ya Juan Pablo nos comentó un poco. Como bien lo dijo, la Carta de la ONU tiene en el artículo 1 la invitación a los Estados miembros a promover la cooperación internacional para seguridad internacional, para protección de derechos humanos. Adicionalmente, los estados se han comprometido a integrar los derechos humanos en las políticas y programas de desarrollo que desarrollan tanto al interior de los países como hacia afuera. Más o menos por el año 2000, la ONU se dio cuenta que se necesitaba transversalizar el enfoque de derechos humanos en la cooperación internacional. Entonces desarrolló para las agencias que somos parte de la ONU y también para los Estados miembros que así desearan utilizarlo, los principios clave del entendimiento común de la ONU sobre el enfoque basado en derechos humanos para el desarrollo. Estos principios clave son muy sencillos, son 3. Indica que todos los programas de cooperación de desarrollo, políticas y asistencia técnica deben promover la realización de los derechos humanos tal y como están establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos, tanto convencionales como no convencionales. Igualmente dice que las normas de derechos humanos que se encuentran en la Declaración y en estos otros instrumentos y los principios que derivan de ellos deben guiar la cooperación internacional al desarrollo y los procesos de planificación de todos los proyectos de cooperación. Y finalmente, indica que la cooperación al desarrollo debe contribuir al desarrollo de las capacidades de los titulares de obligaciones para que estos a su vez cumplan con los deberes de dar derechos a los titulares de estos derechos. Como saben, hay una herramienta que es la que más usamos quienes nos dedicamos a derechos humanos, que es el enfoque de derechos humanos, y creo que esta es la solución para transversalizar derechos humanos en la cooperación internacional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En todo el ciclo del proyecto, desde la planificación y el diseño, la implementación, el control, la evaluación y el análisis, ver cuáles son los principios de derechos humanos, cuáles son las obligaciones y cuáles son los elementos institucionales que nuestro proyecto de cooperación debe abordar. Nada más para recordárselos o para los que no están tan involucrados en las cuestiones de derechos humanos, los principios son la universalidad, interdependencia e indivisibilidad, las obligaciones generales, respetar, proteger, garantizar y promover, y los elementos institucionales, la disponibilidad, la accesibilidad, la calidad y la aceptabilidad. Estos principios, obligaciones y elementos también están contenidos en nuestra Constitución, lo que quiere decir que, naturalmente, el Estado mexicano, al hacer cooperación o en cualquiera de sus actividades, está obligado a seguir estos principios. Les cuento muy rápido cómo es el ejercicio que deben ustedes realizar cuando estén haciendo un proyecto de desarrollo. Primero deben identificar qué derecho humano es el que van a trabajar. Hay una metodología que se llama desempaque del derecho, que es muy simple porque pues, no podemos pensar en que con un proyecto vamos a resolver toda la situación de un derecho humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, les pongo el derecho de las mujeres a la no discriminación. Pues con un proyecto difícilmente podemos atacar y abordar todas las problemáticas que conlleva este derecho. Entonces, vamos a buscar cuál es el subderecho que nuestro proyecto puede contribuir. Entonces, imaginemos el subderecho de la vida de las mujeres a una vida libre de violencia. Pero igual, ¿cuántos tipos de violencia hay? Entonces vamos a enfocarnos únicamente en violencia física. Después, pues nuestro proyecto no puede trabajar con todas las obligaciones generales. Sería un proyecto a lo mejor de 20 años que requeriría un cambio generacional, que más o menos llevan 30 años. Entonces, pues pensemos si vamos con el proyecto a contribuir a respetar o a contribuir a proteger, a garantizar o a promover. Entonces, pensemos ahora que vamos a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia física. Y de aquí vamos buscando todos los elementos institucionales. ¿Qué queremos hacer?
Queremos que el derecho sea disponible, entonces a lo mejor mi proyecto va a ser que las mujeres cuenten con los mecanismos y procedimientos para garantizar este acceso a una vida libre de violencia. Si queremos que sea accesible, pues ver si nos vamos a la accesibilidad física, que haya centros de justicia para las mujeres en el lugar donde voy a desarrollar mi proyecto, si es accesibilidad económica, que ellas puedan acceder a este derecho sin importar los recursos económicos con los que dispongan. Si es con no discriminación, bueno, creo que es más claro que todas las mujeres, sin importar sus características, puedan acceder a ellos. No profundizo mucho en la metodología, pero hay muchos libros disponibles que pueden consultar al respecto. Y quería detenerme un poco en cómo estamos en México. Como saben, en 2011 se creó la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es una agencia aún muy joven que lleva el final del gobierno pasado y realmente ha cobrado importancia más en este periodo de 6 años de gobierno. La ley en su artículo 1 establece que la cooperación mexicana debe ser, entre muchas otras cosas, en defensa y promoción de los derechos humanos. Hasta ahí estamos muy bien. En el papel parece que todo va en orden con lo que la ONU nos dice cómo debe ser la cooperación, pero cuando bajamos un nivel más al Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo para este sexenio, vemos que derechos humanos solo viene mencionado 9 veces en un documento de 150 páginas. Lo único que dice es que las acciones de cooperación emprendidas por el Estado mexicano deben tener en cuenta la defensa de los derechos humanos, incluyendo el respeto del principio de la igualdad y no discriminación y el derecho a la consulta y libre determinación de pueblos indígenas. Este es el concepto que da el programa de cooperación internacional de derechos humanos. Entonces realmente se queda muy corto, ¿no? O sea, derechos humanos, como saben, es amplísimo y no nos podemos quedar en igualdad y no discriminación, que sin duda es la base de todos los derechos humanos, pero además se enfoca únicamente en cuestiones de personas vulnerables, en pueblos y comunidades indígenas, y únicamente, bajándolo un poquito más, en la libre determinación de estos pueblos. Tiene metas el Programa Nacional de Cooperación, y en la única meta que menciona derechos humanos es en el objetivo 6, sobre desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información, investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos, pero únicamente para fortalecer la gobernanza ambiental. Yo que estuve varios años en Amexit, les puedo decir que hasta la fecha no cuenta con una metodología de cómo transversalizar perspectiva de derechos humanos en todos los proyectos que pasan por la agencia. La agencia no es implementadora de proyectos, pero es la coordinadora de los proyectos. Entonces, debería ser la responsable de bajar esta necesidad de que los proyectos tengan esta perspectiva de derechos humanos a todas las implementadoras, ya sean gobiernos federales, gobiernos estatales, municipales, otras agencias de cooperación, todos los socios de la cooperación. Y ya dejando un poco de lado la parte más técnica, conceptual, creo que últimamente, en los últimos años, el propio sistema internacional nos ha dado una muy buena herramienta que obliga de alguna manera a los estados a seguir los derechos humanos en todas sus actividades, que es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Esta agenda, como saben, está compuesta por 17 objetivos, 169 metas y 234 indicadores. Es muy variada. Aquí en la imagen pueden ver todo lo que conlleva esta agenda. Hay un objetivo específico que se refiere a las alianzas para el desarrollo, entonces la cooperación internacional está inserta en el objetivo 17. Tenemos objetivos que tienen que ver con reducción de la pobreza, salud, medio ambiente, energía sostenible y asequible, reducción de desigualdades, claramente igualdad de género, etc. ¿Dónde están los derechos humanos en esta agenda? Pues básicamente es la herramienta principal para la construcción de la agenda. La Declaración de Desarrollo Sostenible aprobada en 2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas por todos los países miembros de la ONU, los 193 países miembros se pusieron de acuerdo en esto, fue que la base de la Agenda 2030 iban a ser los derechos humanos. Entonces, este es el gran eje transversal de la agenda. De ahí se desprende el derecho a la igualdad y la no discriminación.
y los otros dos grandes ejes transversales más pequeños son igualdad de género y no dejar a nadie atrás. Entonces, ¿qué quiere decir no dejar a nadie atrás? Pues que va a ser una agenda abierta, sin discriminación, que va a ser para todas las personas, para todos los gobiernos y todos quienes estamos en este mundo. Aborda 3 dimensiones del desarrollo sostenible, que es una de las grandes innovaciones de esta agenda. Antes se veían todas las dimensiones por separado, ahora se ven de forma holística. Es la dimensión económica, ambiental y social, y lo ve en 5 áreas, agrupando a cada uno de los objetivos. En Naciones Unidas les llamamos las 5 Ps. En México no le llaman tanto así porque el gobierno no está de acuerdo con esta división en 5 Ps, porque dice que rompe con la visión holística de la agenda. Nosotros no lo creemos así. Las 5 son personas, prosperidad, paz, planeta y alianzas, que en inglés es partnerships, y por eso son 5 Ps. Y creo que en este esquema pueden ver claramente cómo se vincula la Agenda 2030 con los derechos humanos. Más del 90% de los objetivos de desarrollo sostenibles están vinculados con algún estándar internacional de derechos humanos o con algún estándar laboral, que como saben los de la OIT también están adoptados dentro de la gran agenda de derechos humanos. Entonces, la Agenda 2030 y los derechos humanos necesariamente están interconectados, por lo que los derechos humanos son una guía para la implementación y cumplimiento de la Agenda 2030, mientras que la Agenda 2030 puede contribuir sustancialmente a la realización de los derechos humanos. En este esquema son las grandes convenciones de derechos humanos. Metí también las convenciones ambientales porque pues pensemos ya ampliamente en los DESCA, no solamente en los DESC. Entonces está la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, que es la convención que más estados parte tiene, la CEDAW sobre no discriminación contra la mujer, el Convenio de Diversidad Biológica, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y la Convención de las Naciones Unidas de Cambio Climático. Como ven, todos tienen vínculos, incluso algunos que creyéramos que no podríamos vincular, como vida submarina, pues si hacemos el desempaque del derecho, podemos llegar hasta el derecho a la alimentación o el derecho a un medio ambiente sano, cuestiones de salud, porque pues si contaminamos los mares necesariamente tendrá una repercusión en la salud de las personas. Entonces les pido que cuando estén desarrollando esto hagan este ejercicio, ¿no? Vean qué objetivo van a trabajar, contra qué derecho están pensando que puede incluirse y hacer el desempaque del derecho como se los presenté hace un momento, para poder aterrizar hasta un derecho humano claro y así poder hacerlo exigible para el Estado. Los principios fundamentales de la Agenda 2030, como verán, son básicamente los mismos principios de los derechos humanos. La universalidad, que implica que todos los objetivos y metas son relevantes para todos los gobiernos y todos los actores, y que quede claro que esto no significa que la agenda sea uniforme y que la vamos a aplicar igual para todos los países, que fue algo que pasó con los objetivos de desarrollo del milenio. Ahora se piensa que es diferenciada y vamos pensando sobre el principio de responsabilidad común pero diferenciada. Y cada estado puede adaptar la agenda a las necesidades de su país. De estos 234 indicadores que les comenté, ahorita está en trabajo cada uno de los estados parte de la ONU en aterrizar indicadores nacionales. La integralidad es lo que les comenté de las 3 dimensiones del desarrollo, cómo las equilibra y crear sinergia entre todos los objetivos. Entonces no podemos pensar únicamente en la realización del objetivo 5, igualdad de género, sin pensar en que se realicen los otros 16 objetivos. Y no dejar a nadie atrás es que tiene que beneficiar a todos y a todas, erradicar la pobreza y las desigualdades, y también cuando estén en la revisión de indicadores que se utilizan datos desagregados. Y finalmente, ¿cómo transversalizamos la perspectiva de derechos humanos en la Agenda 2030 y en la cooperación internacional? Que creo que puede ser la herramienta para solventar los retos que les comenté tiene la MECSID, de que no enfoca su actuar en derechos humanos a pesar de que viene mencionado en la ley. Primero, una labor de abogacía. Tenemos que ir con todos los actores, tanto a nivel nacional y subnacional, para
explicarles por qué es importante y por qué hay la necesidad de que la cooperación internacional se realice con perspectiva de derechos humanos. E igualmente hay que incluir a medios de comunicación, sociedad civil, sector privado y todos los actores no tradicionales del desarrollo. Después, la transversalización. Hay que hacer un análisis de los planes y estrategias existentes para ver dónde estamos parados. La coordinación interinstitucional es sumamente importante y aquí es donde entra el papel más fuerte de la MECSID. Localizar los ODS a nivel estatal y municipal, identificar los vínculos entre los ODS y los derechos humanos e integrar la perspectiva de derechos humanos, que es un trabajo que ya está comenzando a realizar la Secretaría de Hacienda, en los marcos presupuestarios. Después, en el proceso de implementación, debemos desarrollar estrategias de financiación a largo plazo de la cooperación internacional para el desarrollo que incluyan esta perspectiva de derechos humanos e identificar y priorizar aceleradores de los objetivos de desarrollo sostenible. Finalmente, en el monitoreo hay que hacer un mapeo de los datos existentes. Este mapeo debe ser con perspectiva de derechos humanos. Hay preguntas muy específicas que nos debemos hacer, como quiénes son los beneficiarios, análisis de situación, si mi proyecto de desarrollo va a afectar a una comunidad o no la va a afectar, cuál es el riesgo que tiene de violación de derechos humanos, porque los hay, como lo dijo Juan Pablo Prado, muchas veces llegan los proyectos y no se fijan en los beneficiarios, sino únicamente en la política, ¿no? Entonces sí hay que hacer unos análisis bastante serios de las implicaciones sobre los derechos humanos negativas que puede tener el proyecto de desarrollo. Y finalmente, la elaboración de informes de los ODS nacionales tienen que ser realizados también con perspectiva de derechos humanos. La Agenda 2030 es una herramienta bastante útil. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya está utilizando la agenda para sus recomendaciones al gobierno. Entonces, esto quiere decir que podemos hacer mediante todos estos mecanismos que la agenda sea vinculante para los estados. No es vinculante porque es una resolución de Asamblea General que no tiene ningún tipo de vinculatoriedad, es más una herramienta de soft law, pero si unimos todos los instrumentos y relacionamos la agenda al derecho internacional de los derechos humanos, podemos exigir al Estado que ésta sea cumplida. Y uno de los mecanismos es la cooperación internacional para el desarrollo. Gracias. Pues también tuvimos una segunda muy brillante exposición con la maestra Sánchez Rabanal. Y para cerrar esta mesa, tendríamos la exposición a cargo de la doctora Valeria Marina Valle. Y me voy a permitir dar solamente unas notas de su extenso currículum. La doctora Valeria Marina Valle es doctora en Ciencias Políticas y maestra en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador de Buenos Aires, Argentina. Es investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, nivel 1. Sus principales líneas de investigación son la cooperación internacional para el desarrollo en materia de salud, en particular la Agenda 2030 y 2015 de la Organización de las Naciones Unidas en materia de salud. Además, estudia los sistemas de salud de los 3 países de América del Norte de manera comparada, inmigración y salud, sobre todo el acceso a los sistemas de salud tanto de los ciudadanos como de los inmigrantes documentados o indocumentados. Una línea secundaria de investigación estudia el regionalismo y el interregionalismo, en particular procesos de integración subregional, relaciones entre regiones y megaregiones en América Latina, América del Norte, la Unión Europea y China. Su principal proyecto de investigación en el CISAN se titula Responsabilidad Social Empresarial en materia de salud en América del Norte 2010-2015. Actualmente se encuentra investigando la Agenda 2030 de la ONU y en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 en materia de salud y bienestar, junto con el Objetivo 17 en materia de alianzas público-privadas para el desarrollo. Es profesora, la doctora Valeria Marina, es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde imparte la materia Cooperación Internacional en la licenciatura en Relaciones Internacionales
y Teoría de las Relaciones Internacionales 1 y 2 en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales para alumnos de la maestría en Estudios de Relaciones Internacionales y el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales. También imparte las materias Escenario Regional de América Latina y el Caribe y Teoría de las Relaciones Internacionales 2 en inglés en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México y Campus Santa Fe, y la materia Estudios Globales y Regionales en la Maestría en Gobernanza Global en la Jenkins Graduate School de la Ciudad de México. También ha impartido clases en el Instituto Mora, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, en la FES Acatlán y en la FES Aragón de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Celaya y en la Universidad de California en Berkeley. En el Tecnológico de Monterrey también fue directora de la carrera de Ciencia Política y directora asociada del Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte. En el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, trabajó como diseñadora de contenidos y tutora de cursos en línea del área de educación a distancia. Ha dirigido tesis como tutora principal y como sinodal a niveles licenciatura, maestría y doctorado. Finalmente, ha organizado, coordinado y presentado conferencias y ponencias en congresos, tanto en México como en el extranjero. Queda en el uso de la palabra la doctora Valeria Marina Valle. Por favor, doctora. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación. Para mí, estar aquí, creo que lo apagué. No, lo alejo un poco. ¿Ahí? Perfecto. Realmente estoy muy feliz de estar aquí. Me encanta el panel porque realmente mis colegas que me antecedieron han dado un panorama de lo más general y ahora a mí me toca realmente ir a lo particular porque voy a hablar de la Agenda 2030 en materia de salud. Voy a hablar del ODS 3, que es el que tiene que ver con los temas de salud, heredados un poco de la Agenda de 2015, y además ahora se ha ampliado la agenda de salud porque incluye otros temas como vamos a ver ahora. Y el ODS 17, como ya comentó la maestra Sánchez Rabanal, es el que está fomentando alianzas público-privadas para el desarrollo. Entonces los dos van de la mano porque para poder crear proyectos en salud, y como comentó también el doctor Juan Pablo Prado de la Lande, se necesita una visión multiactoral, porque el Estado solo, los municipios solos, o empresas solas, o las ONG solas no pueden realmente llevar a cabo esta tarea. En primer lugar, por una cuestión de financiamiento, no hay un financiamiento de un solo actor, pero además porque realmente este es el espíritu de la cooperación, es trabajar juntos entre diferentes actores. Así que esta agenda es muy interesante y bueno, arrancamos, porque tengo muy poco tiempo. No sé a dónde tengo que apuntar, ahí. A la computadora, Elemental Watson. Pero creo que, a ver, ¿estoy un poco lejos o no? Sí, con la fichita arriba. Sí, pero... ¿Y si me mudo? Es con este. Es con la de entonces. Ok. Sí. Muy bien, muchas gracias. Y por aquí podemos esperar, Sí, lo veo perfecto. Muy bien. Entonces, rápidamente este va a ser el esquema de mi presentación. Voy a dar una introducción, aunque no me voy a detener mucho porque ya mis compañeros ya explicaron muy bien esta parte, sobre esta transición que estamos viviendo entre la Agenda 2015 de la ONU y la Agenda 2030. Y en materia de salud heredamos los Objetivos de Desarrollo del Milenio 4, 5 y 6 en materia de salud materno-infantil y enfermedades infecciosas, y esas están contenidas en el ODS 3 y también en el 17. Voy a hablar un poco de los indicadores de las metas de salud en México, que realmente México es un país que tiene grandes retos en materia de salud, porque es un país muy desigual y esto se ve reflejado también en los temas de salud. Y por otra parte voy a ir al tema que nos compete hoy, que es la cooperación internacional en materia de salud. Voy a hablar de esto, otorgada por diferentes actores, tanto públicos como privados. Voy a dar algunos ejemplos de cómo esto sí se puede lograr con una alianza entre diferentes entidades y voy a dar mis conclusiones. Y también un poco recomendaciones para el próximo gobierno sobre qué podría hacer, dónde debería enfocarse. En esta transición de los ODM a los ODS, como ven, ahí tenemos, no se ve muy bien, pero
una cantidad de entidades gubernamentales impresionantes. El que realmente se ha dedicado a los temas de salud ha sido la Secretaría de Salud, pero también ha trabajado con otras áreas. Pero es la más importante, la más representativa que lleva los temas de salud en este momento. Y en esta transición también es importante, cuando el doctor Prado nos contaba la nueva arquitectura de la cooperación internacional para el desarrollo, lo que habría que señalar aquí, en materia de salud sobre todo, es que esta agenda de 2015 fue pensada para los países más pobres. Entonces estos temas, los 8 objetivos del milenio, estaban pensados realmente para estos países más pobres del planeta, no necesariamente para los más desiguales, como México. Y en cambio la Agenda 2030, como ya comentó también la maestra Sánchez Rabanal, es una agenda universal. O sea, los 193 países de la ONU se han puesto de acuerdo con muchísimas negociaciones para elegir los temas. Hay algunos temas que han quedado fuera, pero bueno, esto es una agenda un poco más amplia. Por ejemplo, tenemos el ODS 10 en materia justamente de cohesión social. Entonces, sí hay esperanzas de que es una agenda mucho más orientada para estos países de renta media, los países como México. Ahora, estos países de renta media, como México, yo me pregunto, ¿deberían recibir cooperación internacional en materia de salud? La respuesta es obviamente sí. ¿Sí? Como ahí puse, estos países son desiguales, ¿sí? Albergan la mayor cantidad de pobres del mundo en su interior, y los sistemas de salud son también muy desiguales. Es decir, el acceso a la salud, y lo vemos en México y lo vemos en nuestra ciudad, que también es muy desigual, es muy diferente, ¿no? Dónde accedemos a la salud, si tenemos un seguro privado o si no tenemos ni siquiera el acceso al sistema de salud. Ahora tenemos un seguro popular, pero no cubre todos los padecimientos, hay una gran lista de espera. Entonces, realmente esto es un problema, la desigualdad en el sistema de salud. Si lo vemos en el contexto de América del Norte también, por ejemplo, estudio Estados Unidos y no sé cómo Estados Unidos va a lograr la universalidad en el acceso a la salud, que es una de las metas del ODS 3, porque es un país que realmente tiene un porcentaje altísimo de salud privada y no de salud pública, ¿no? Entonces, esto es un gran área, digamos, para investigar en los próximos años. Ahora, como dice ahí, y también lo comentó el doctor Prado, México, en esta nueva arquitectura de la cooperación, se ha visto más como donante de cooperación y también como socio con otras entidades, tanto públicas como privadas, en la cooperación y no tanto como receptor. Pero mi argumento es que México todavía debe recibir, sobre todo para estas áreas de los derechos humanos y en particular en el área de la salud. Ahora, sobre todo porque su sistema de salud está altamente fragmentado, como ya comenté, y México necesita entonces una cooperación multiactoral, sobre todo en materia de salud, para poder cumplir con todas estas metas, sobre todo del ODS 3. Ahora, vamos a repasar rápidamente cuáles fueron las metas heredadas de la Agenda 2015 y cómo quedó México en materia de salud en 2015. Esto es un importante antecedente. O sea, la buena noticia es que México ya tiene experiencia midiendo este tipo de objetivos. La mala noticia es que México quedó rezagado, sobre todo en temas de género, sí, en temas de mortalidad materna y en acceso a los métodos anticonceptivos. Entonces, en el ODM 4, que era sobre salud infantil, aquí vemos que la meta era reducir en 2/3 partes entre 1990 y 2015 la mortalidad de niños menores de 5 años y también, en el caso de la salud materna, reducir un 75% la tasa de mortalidad materna y lograr para 2015 el acceso universal a la salud reproductiva. En el caso del ODM 6, que tenía que ver con enfermedades infecciosas, México quedó un poco rezagado en el tema de la detección temprana de la tuberculosis. En VIH, en SIDA, en malaria, en todos estos temas de enfermedades raras. Por ejemplo, México eliminó la oncocercosis, que es una enfermedad desfigurante provocada por un vector que es una mosca de los ríos. Entonces, no le fue tan mal en este ODM, pero sí en materia de tuberculosis. Ahora, aquí no se ve muy bien en la imagen, pero yo utilizo digamos, rastreador, se puede decir así, de los ODM, que se llama MDG Track. MDG significa Millennium Development Goals Track, y ahí se ve el valor inicial, o sea, de 1990, versus el valor de 2015, y la meta de 2015, si se cumplió o no se cumplió. Entonces, como vemos ahí en el gráfico, México quedó en el número 40 y, no me acuerdo exactamente, 46, 48, ¿no? Dice ahí 48, 49, sí. Que ha habido, siempre, depende del indicador, hay 46, 47, 48, 49. En este caso, la MDG Track dice 49 muertas por cada 100.000 niños nacidos vivos.
pero la meta para México era 22. Entonces México no cumplió esta meta de desarrollo del milenio. Entonces, ahora tenemos un gran problema con la meta del ODS 13 en materia de mortalidad materna, porque la meta de la ONU ahora es lograr el número de 70 muertas, o sea, madres muertas por cada 100.000 nacidos vivos. Y se supone que entonces México ya lo cumplió. ¿Por qué? Porque tiene el número de 49, ¿sí? 49 es menor que 70. Entonces, el riesgo aquí es que desde nuestro sistema de salud, o sea, observen todo lo que hay que cumplir hasta 2030 y que digan, no, esta meta ya la cumplimos. Entonces pasemos a otro tema más importante. Y el tema de la mortalidad materna es gravísimo para México. Entonces, obviamente es más grave en otros países africanos, por supuesto, ¿no? Pero sí es un tema importante. Y entonces creo que tenemos que estar muy alertas con ese tipo de metas. Ahora, en salud infantil lo mismo, parecería que ya México cumplió el objetivo de reducir la mortalidad infantil, pero todavía quedan grandes retos todavía para poder cumplir los niveles de mortalidad infantil para lograr obviamente el número 0, ¿no? Ahora, la meta del ODS 3.2 es lograr poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y niños menores de 5 años. Como ven, también México ya lo hubiera cumplido, entonces también es un gran riesgo de que el sistema de salud no le ponga tanta atención al cumplimiento de esta meta. Y ahora tenemos también otras metas, ¿sí? El 3.3 tiene que ver con la epidemia del SIDA, enfermedades como tuberculosis, malaria, todo esto es muy parecido al ODM 6, pero lo más importante es que ahora tenemos de la meta 3.4, la 3.7 y otras metas que vienen con letras, ¿sí? Enfermedades que no estaban incluidas en los ODM, como por ejemplo las no transmisibles. Y aquí México tiene un reto enorme, porque ahí empezamos con reducir la incidencia de, por ejemplo, diabetes, sobrepeso, obesidad, cardiopatías, cáncer, etcétera, ¿no? Y aquí, bueno, yo me di a la tarea, acabo de tener un artículo sobre estos temas, de hacer entrevistas, porque realmente no hay mucho publicado sobre todo esto, y una entrevista la hice con el punto focal, o sea, la persona encargada de enviar los datos a la oficina de la presidencia, donde funciona realmente este grupo, ¿no? Que está tratando de elaborar una plataforma de la Agenda 2030, y es la Dirección General de Evaluación del Desempeño, y por lo que estamos viendo aquí, esta entidad del gobierno está diciendo que la meta de la ONU de reducir en 3/4 partes la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles es demasiado ambiciosa. Pero el gobierno de México no está proponiendo nada concreto para poder medir la incidencia de las enfermedades no transmisibles. Todavía no hay nada escrito, ¿sí? Ahora, esto me lo voy a saltar un poco porque ya un poco se comentó aquí. Estos son los demás temas que les comentaba en las metas 3.5, por ejemplo, tiene que ver con el abuso de sustancias adictivas, accidentes de tránsito, el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, este es un tema que subrayo, ¿sí? Tiene que ver también con los temas de género. México todavía no logra realmente ampliar de manera importante el acceso a la salud reproductiva y la cobertura sanitaria universal, eso a pesar del Seguro Popular todavía México lo tiene que cumplir. Y acá seguimos con otros temas, no me voy a detener demasiado, pero tiene que ver con la contaminación, el control de tabaco, las vacunas, medicamentos, la financiación de la salud, ese es otro gran tema, ¿sí? Y también la alerta temprana y reducción de riesgos y gestión de los riesgos. Ahora, en cuanto al ODS 17, esto es muy importante. Esto debería, obviamente, aplicarse a todos los demás objetivos, ¿sí? Esto es un objetivo que se parece también al ODM 8, donde lo que se está promoviendo es que diferentes actores de la cooperación puedan generar proyectos para, obviamente, repartirse los costos, ¿sí? Y aquí, bueno, lo que les presento rápidamente, porque me estoy quedando sin tiempo y tengo pavor a que me pasen ese papelito de los 3 minutos, ¿sí? Es que esta es nuestra plataforma actual del Gobierno de México sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo estamos hoy en materia de salud? Bueno, no se ve muy bien, pero ahí, como ven, tiene la meta 3.1, 3.2, 3.3 y 3.7. Es decir, lo que tiene que ver con salud materno-infantil, infecciosas y el acceso a los métodos anticonceptivos, que es lo que ya heredamos de los ODM, es lo que México ya midió. Pero no tenemos nada en cuanto a los nuevos temas de la agenda en salud. Ahora, vamos a ir al tema de los ejemplos ahora, de cómo es muy importante que actores públicos, privados y de diferentes sectores se unan para los proyectos en materia de salud. Desde los años 90, y me gustó muchísimo entonces la introducción del doctor Juan Pablo Prado,
Tenemos una proliferación de estos temas de la cooperación en la agenda internacional por una cuestión muy obvia. Se acaba la Guerra Fría y estos temas de la agenda se vuelven a posicionar como importantes, por lo menos antes del 11 de septiembre, ¿no? Y después, bueno, otra vez vuelve a securitizarse la agenda. Pero en los años 90, sobre todo, también hay una proliferación de actores de la salud. Y como vemos ahí, hay un popurrí de instituciones como el Global Fund, como Gavi, que es una alianza de vacunas, como la Fundación Bill y Melinda Gates, el Banco Mundial, otras organizaciones que se han unido por la salud. Ni que hablar de la OMS, la OPS, ¿no? ¿Y qué tenemos en México? Bueno, me gustó también la perspectiva crítica de la maestra Sánchez Rabanal cuando dijo que he trabajado en Amexid muchos años, tenemos un problema de transversalizar. Bueno, también Amexid tiene un problema aquí con cómo incluye el sector privado, por ejemplo, en los proyectos, y ni que hablar en materia de salud, ¿no? Se ha creado la Alianza por la Sostenibilidad, que es una entidad de Amexid, esta Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, orientada al sector privado. Tienen unos cuantos proyectos y han convocado una serie de empresas, pero ninguna tiene que ver con la salud. Ni siquiera el tema de la salud está incluido en los proyectos y tampoco las compañías farmacéuticas están participando. En un momento empezó Pfizer y luego el director le pareció que no era interesante y se salió. Entonces, esto es una gran área de oportunidad para el futuro desde la Agencia Mexicana de Cooperación. Ahora, les voy a mostrar 3 ejemplos de alianzas público-privadas por la salud. A nivel internacional, este es un ejemplo actual en México de UNICEF, que este mes de septiembre está llevando a cabo este trabajo de campo para mejorar el índice de desarrollo infantil temprano, junto con el Instituto Nacional de Salud Pública, que está en Cuernavaca. Ustedes saben que los institutos son nuestra joya de la corona del sector público, y el de salud pública es muy importante, junto con el gobierno de Puebla y con UNICEF, ¿no? Están llevando a cabo justamente relevamientos de datos, de estudio de campo, para ver cómo estamos en el tema del desarrollo infantil. Otro ejemplo que les tengo es de esta empresa que se llama Merck, o Merck Sharp & Dohme en México. Merck tiene desde ya desde la Agenda 2015, una estrategia muy particular, la tenía en los ODM, ahora hacia los ODS. Y como ven la ruedita, que también espié el celular, ¿sí?, de María del Sol Sánchez Rabanal, muéstralo y presume, porque yo quiero uno, ¿sí? Ella tiene la ruedita de los ODS en su celular. Bueno, esa ruedita también la tiene Merck Sharp & Dohme y está identificando hacia qué ODS puede contribuir la empresa en sus proyectos de responsabilidad social. Obviamente va a contribuir al ODS 3 porque está vinculada la empresa con estos temas de salud. Entonces les traje algunos ejemplos de qué está programando en estas áreas. Tiene un programa que ya lo heredamos desde los ODM que se llama Merck for Mothers, que está orientado justamente a la salud materna, a construir hospitales, a construir clínicas comunitarias, a distribuir anticonceptivos, a mejorar el acceso a la salud materna y evitar la muerte materna en Estados Unidos y en muchos países africanos, básicamente. Otro programa muy interesante es el de Implanon, la donación de Implanon, a muchas comunidades, sobre todo también en Estados Unidos y en África, y en América Latina de manera particular. Es, como ven ahí en la foto, es un dispositivo pequeño que se introduce en el brazo de las mujeres y se libera, de liberación controlada, una sustancia durante 3 años, y ese es un método anticonceptivo y es muy cómodo realmente. Entonces es otra de las maneras en las que esta empresa está trabajando por la salud reproductiva en este caso. Y como ven, estos son ejemplos de las tablas que tiene Merck sobre cómo va a ir contribuyendo a cada una de estas metas del ODS 3. Lo tiene muy bien identificado. Lo mismo con, como ven ahí, la meta 3.1, 3.2, la 3.3, también en el ODS 17 también tiene objetivos muy claros. O sea, a mí me encantaría que todas las empresas, sobre todo las farmacéuticas, o sea, mi postura cuál es desde la academia, ¿sí?, que ese es mi sector. Debemos exigirles como sociedad civil a estas empresas que son unos monstruos, ¿sí?, que tienen que tener realmente acciones orientadas, alianzas público-privadas hacia la salud. Otro ejemplo es el Global Fund, que como ven ahí reúne una cantidad enorme de sectores, del público, del privado. El 90% de los proyectos está financiado por gobiernos, pero también participa la sociedad civil, el sector privado, con todas esas empresas que aparecen ahí, y también con un grupo de Friends of the Global Fund que está ubicado en Estados Unidos, en Europa, en Japón y en el Pacífico. Y esto me lo voy a saltear por una cuestión de tiempo,
Pero aquí, a quien le interese, le puedo también enviar mis publicaciones sobre estos temas. Es el estudio que estoy haciendo de enfermedades no transmisibles y cómo estamos en México, que realmente estamos mal, sobre todo en sobrepeso y obesidad infantil, y cómo México, si sigue así, no va a cumplir estas metas. Entonces necesitamos realmente que el gobierno elabore indicadores, porque todavía de esas 234 metas, México va a medir 232, pero todavía no hay ninguna meta hacia las enfermedades no transmisibles elaborada. Ahí aparece el cuadrito que me mandó este grupo focal y no aparece nada en diabetes y absolutamente nada en sobrepeso y obesidad. Entonces, como conclusión, ya cierro. Aunque se pasó la etapa de la transición, digamos, todavía la estamos viviendo, aparte tenemos una transición de gobierno en México, entonces todavía no estamos cumpliendo todos los indicadores que se deberían haber ya elaborado para el seguimiento de la Agenda 2030. Se necesitarían más ejemplos como los que les mostré para poder cumplir estas metas de salud en 2030. Y la gran pregunta es si se va a medir la obesidad, el sobrepeso y la diabetes o no, porque parecería que como está elaborado por este actual gobierno no hay ninguna meta elaborada hasta el momento. Y las preguntas que les dejo en el tintero son las siguientes. ¿Va a priorizar realmente México la cooperación internacional en salud? ¿Se va a fomentar alianzas público-privadas hacia la salud? ¿Se va a priorizar la lucha contra las enfermedades no transmisibles como la obesidad, la diabetes y el sobrepeso? La respuesta es que sí, que México debería priorizar todos estos temas y que debe haber una gran alianza entre el equipo de transición, más que nada, entre el actual gobierno y el que sigue, ¿sí? Y bueno, por aquí lo dejo por si tienen alguna pregunta, dudas, y me pongo a su disposición para seguir en contacto si les interesa el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy importante, los datos que usted nos aporta. Le agradecemos mucho. Bien, con esto cerramos y yo quiero agradecerle mucho a nuestros ponentes porque nos han dejado un panorama muy amplio acerca de la cooperación internacional en materia de derechos humanos, pero también yo creo que todos los presentes nos quedamos con muchas inquietudes. Muchísimas gracias. Y solamente nos restaría, pues, en nombre de la Comisión de Derechos Humanos, otorgarles una constancia por esta participación. Me voy a permitir darle lectura. Vamos a empezar por la maestra María del Sol Sánchez Rabanal. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos otorga la presente constancia a la maestra María del Sol Sánchez Rabanal por su valiosa participación como ponente en la Mesa de Análisis Cooperación Internacional en materia de derechos humanos dentro del ciclo Argumentando los Derechos Humanos, el día jueves 6 de septiembre de 2018, en el auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, Ciudad de México, 6 de septiembre de 2018. Lo firma la doctora Julieta Morales Sánchez, directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias, maestra Sánchez Rabanal. Con el mismo texto, esta constancia y reconocimiento a su vez a la doctora Valeria Marina Valle. Muchas gracias, doctora, por su brillante. Y a quien abrió también brillantemente, igual que nuestras dos ponentes, esta mesa, al doctor Juan Pablo Prado Layende, pues le damos muchas las gracias por su participación, doctor, muy amable. Y a ustedes les agradecemos mucho su presencia y los invitamos dentro de la próxima semana, dentro de 8 días, a otra mesa de análisis con otro tema interesante de derechos humanos. Muchas gracias por su presencia. Tengan buenas tardes.